Buenas tardes. Voy a exponer el capítulo 4 de la materia de seguridad, Access Control, del posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica, profesor Dr. Remberto Sondón Arechiga, estudiante Bernardo Ibarra Infante. Objetivos de aprendizaje: explicar cómo encaja el control de acceso en el contexto más amplio que incluye autenticación, autorización y auditoría. Definir las tres categorías principales de directivas del control de acceso. Distinguir entre sujeto, objeto y derechos de acceso. Describir el modelo de control de acceso de archivos Unix. Describir los conceptos principales del control de acceso basado en roles. Resumir el modelo RBAC. Discutir los conceptos principales del acceso basado en atributos. Podemos ver el control de acceso como un elemento central de seguridad informática. Los principales objetivos de la seguridad informática son evitar que los usuarios no autorizados accedan a los recursos, evitar que los usuarios legítimos accedan a los recursos de forma no autorizada y permitir que los usuarios legítimos accedan a los recursos de forma autorizada. En la tabla 4.1 del NIST SP 800-171, protección de información no clasificada controlada en organizaciones y sistemas de información no federales, en agosto de 2016, nos proporciona una lista útil de requisitos de seguridad para los servicios de control de acceso. Contexto de control de acceso. Un mecanismo de control de acceso media entre un usuario y los recursos del sistema como aplicaciones, sistemas operativos, cortafuegos, enrutadores, archivos y base de datos. El sistema primero debe autenticar una identidad que busca acceso, como está el usuario y está buscando un acceso. Normalmente, la función de autenticación determina si el usuario tiene permiso para acceder al sistema. Luego, la función del control de acceso determina si permite el acceso específico solicitado por este usuario. Un administrador de seguridad mantiene una base de datos de autorización que especifica qué tipo de acceso a qué recursos se le está permitido para este usuario. La función de control de acceso consulta a esta base de datos para determinar si concede el acceso. Una función de auditoría, que está aquí, supervisa y mantiene un registro del usuario accede a los recursos del sistema. Políticas del control de acceso. Las políticas de control de acceso generalmente se agrupan en las siguientes categorías: control de acceso adicional, control de acceso obligatorio, control de acceso basado en roles y control de acceso basado en atributos. Vamos a ver control de acceso adicional, DAC. Controla el acceso basándose en la identidad del solicitante y en las reglas de acceso, autorizaciones, que establecen lo que los solicitantes pueden o no hacer. Control de acceso obligatorio. Controla el acceso basándose en la comparación de etiquetas de seguridad que indican qué tan sensible o críticos son los recursos del sistema, con autorizaciones de seguridad que indican que las entidades del sistema son elegibles para acceder a ciertos recursos. Control acceso basado en roles. Controla el acceso en función de los roles que los usuarios tienen dentro del sistema y las reglas que establecen qué acceso se les permite a los usuarios en roles determinados. Y último, control de acceso basada en atributos. Controla el acceso en función a los atributos de usuario, el recurso al que se accede y a las condiciones ambientales actuales.
4.2, objeto, sujeto y derecho de acceso. Los elementos básicos del control de acceso son sujeto, objeto y derecho al acceso. Sujeto. El sujeto es una identidad capaz de acceder a objetos. Generalmente, el concepto de sujeto se equipara al de proceso. Cualquier usuario o aplicación realmente obtiene acceso a un objeto por medio de un proceso que representa a este usuario o aplicación. El proceso asume los atributos del usuario, como los derechos del acceso. Los sistemas del control de acceso básicos generalmente definen 3 clases de materias, con diferentes derechos de acceso para cada clase, que son propietario, grupo y mundo. Propietario. Puede ser el creador de un recurso como un archivo. Segundo, el grupo. Además de los privilegios asignados a un propietario, también se puede otorgar derechos de acceso a un grupo determinado de usuarios, de modo que la pertenencia al grupo sea suficiente para ejercer estos derechos de acceso. En la mayoría de los esquemas, un usuario puede pertenecer a varios grupos. Mundo. Se concede la menor cantidad de acceso a los usuarios que pueden acceder al sistema que no están incluidos en las categorías propietario y grupos de recursos. Siguiente dijimos que es el objeto, ¿verdad? El objeto es un recurso al que se controla el acceso. En general, un objeto es una entidad que se utiliza para contener y o recibir información. Los ejemplos incluyen registros, bloques, páginas, segmentos, archivos, partes de archivos, directorios, árboles de directorios, buzones de correo electrónico, mensaje o programas. Algunos de los sistemas de control de acceso también incluyen bits o bytes, palabras, procesadores, puertos de comunicación, relojes y nodos de red. Los derechos de acceso pueden incluir lo siguiente. Los derechos de acceso describe la forma en que un sujeto puede acceder a un objeto. Los derechos de acceso pueden incluir lo siguiente. Leer, escribir, ejecutar, eliminar, crear y buscar. Leer. El usuario puede ver información en un recurso del sistema. Por ejemplo, un archivo, un registro seleccionado en un archivo campos seleccionados dentro de un registro o alguna combinación. El acceso de lectura incluye la capacidad de copiar o imprimir. Escribir. El usuario puede agregar, modificar o eliminar datos en los recursos del sistema. El acceso de escritura incluye el acceso a lectura. Ejecutar. El usuario puede ejecutar programas en específico. Eliminar. El usuario puede eliminar ciertos recursos del sistema, como archivos o registros. Crear. El usuario puede crear nuevos archivos, registros o campos. Buscar. El usuario puede enumerar los archivos en un directorio. Buscar en el directorio. Control de acceso discrecional. En el enfoque general de DAC, que hemos dicho que el DAC era el control de acceso adicional, tal como lo ejerce un sistema operativo o un sistema de gestión de base de datos, es de una matriz de acceso. Una dimensión de la matriz consta de un sujeto identificado que puede intentar acceder a los datos de los recursos. Normalmente, esta lista constará de usuarios individuales o grupos de usuarios, aunque el acceso podrá controlarse para terminales, equipos de red, host o aplicaciones en lugar de o además de los usuarios. La otra dimensión enumera los objetos a los que se puede acceder. En la figura que se muestra, basada en la figura, el SAND94 es un ejemplo simple de una matriz de acceso. Por lo tanto, el usuario A, que se muestra aquí, posee los archivos 1 y 3 y tienen derecho de acceso a lectura y escritura de esos archivos. El usuario B, tiene derecho de acceso a lectura
del archivo 1 nada más. Y así sucesivamente. La matriz puede descomponerse en columnas, lo que producen listas de control de acceso, mejor llamadas ACL, como se muestra en el inciso B. Para cada objeto, una ACL enumera los usuarios y los derechos de acceso permitidos. Las ACL pueden contener una entrada predeterminada o pública. La descomposición por filas produce tickets de capacidad, como se muestra en la figura en el inciso C. Un ticket de capacidad específica los objetos y operaciones autorizadas para un usuario en particular. Cada usuario tiene un número de tickets y puede estar autorizado a presentarlo o entregárselos a otros. El SAND94 propone una estructura de datos que no es escasa, como la matriz de acceso, pero es más conveniente que las ACL o las listas de capacidades, como se muestra en la tabla 4.2. Una tabla de autorización contiene una fila para un derecho de acceso de un sujeto a un recurso. Ordena o accede a la tabla por tema es equivalente a una lista de capacidades. Ordena o accede a la tabla por objeto es equivalente a un ACL. Una base de datos relacional puede implementar fácilmente una tabla de autorización de este tipo. Un modelo del control de acceso. En esta sección se presenta un modelo general para el DAC, desarrollado por Lamson, Graham y Denning. El modelo asume un conjunto de sujetos, un conjunto de objetos y un conjunto de reglas que gobiernan el acceso a los sujetos a los objetos, de los sujetos a los objetos. Podemos identificar tres requisitos: representar el estado de protección, hacer cumplir los derechos de acceso y permitir que los sujetos alteren el estado de protección de ciertas maneras. Para representar el estado de protección, ampliamos el universo del objeto de la matriz del control de acceso para cumplir lo siguiente: proceso, dispositivo, ubicaciones y sujeto. Se dividen en 4. Procesos. Son los derechos de acceso. Los derechos de acceso incluyen la capacidad de eliminar un proceso, detener, bloquear y reactivar un proceso. Dispositivos. Los derechos de acceso incluyen la capacidad de leer, escribir, el dispositivo, controlar su funcionamiento, por ejemplo, una búsqueda de disco, y bloquear o desbloquear el dispositivo para su uso. Siguiente, ubicación o regiones de memoria. Los derechos de acceso incluyen la capacidad de leer y o escribir ciertas regiones de la memoria que están protegidas de manera que la opción predeterminada es no permitir el acceso. Sujeto. Los derechos de acceso con respecto a un tema tienen que ver con la capacidad de otorgar o eliminar derechos de acceso de ese sujeto u otro objeto, como se explica a continuación. En esta figura, para una matriz de control de acceso A, cada entrada S de X contiene cadenas llamadas atributos de acceso que especifican los derechos de acceso del sujeto S al objeto X. Por ejemplo, en esta figura, S1 puede leer el archivo F1, porque leer aparece a S1, F1. Desde un punto de vista lógico o funcional, el módulo del control de acceso, separado entre asociado con cada tipo de objeto, como se le ve en la figura 4.4, el módulo evalúa cada solicitud de un sujeto para acceder a un objeto, para determinar si existe el derecho del acceso. Un intento de acceso desencadena los siguientes pasos.
de sujeto a objeto. Va a desencadenar los siguientes pasos. Un sujeto S0 emite una solicitud de tipo A para el objeto X. Segundo, la solicitud hace que el sistema operativo o módulo de interfaz de control de acceso de algún tipo genere un mensaje de la forma S0, a X al controlador X. El controlador interroga a la matriz de acceso A para determinar si a esta A es 0, de X. Si es así, se permite el acceso. De lo contrario, se deniega el acceso y produce una violación de la protección. La infracción debe desencadenar una advertencia y una acción adecuada. Okay. En la figura 4.4 sugiere que cada acceso de un sujeto a un objeto está mediado por el controlador para ese objeto y que la decisión del controlador se basa en el contenido actual de la matriz. Además, ciertos sujetos tienen la autoridad para realizar cambios específicos en la matriz de acceso. La solicitud para modificar la matriz de acceso se trata como un acceso a la matriz y las entradas individuales de la matriz se tratan como un objeto. Comandos del sistema de control de acceso. Este es un conjunto de reglas, es un ejemplo de conjunto de reglas que podrían definirse para un sistema del control de acceso. Aquí está un control, un ejemplo. Dominios de protección. Una forma de dominio de protección tiene que ver con la distinción que se hace en muchos sistemas operativos, como Unix, como ya hemos utilizado el Unix, el Linux o Unix, entre modo de usuario y kernel. Un programa de usuario se ejecuta en un modo de usuario, en el que determinadas áreas de la memoria están protegidas del uso del usuario y en el que es posible que no se ejecuten determinadas instrucciones. Cuando el proceso del usuario llama a una rutina del sistema, esa rutina se ejecuta en un modo del sistema, o lo que se ha denominado modo kernel, en el que se pueden ejecutar instrucciones privilegiadas y en las que se pueden acceder a áreas protegidas de la memoria. 4.4. Ejemplo, control de acceso a archivos Unix. Todos los archivos Unix son administrados por el sistema operativo mediante inodos. Un inodo son nodos de índice. Es una estructura de control que contiene la información clave que necesita el sistema operativo para un archivo en particular. Los directorios están estructurados en un árbol jerárquico. Cada directorio puede contener archivos o otros directorios. Un directorio está dentro de otro directorio. Se denomina subdirectorio. Un directorio es simplemente un archivo que contiene una lista de nombres de archivos más punteros a inodos asociados. Por lo tanto, asociado con cada directorio está su propio inodo. Control de acceso a un archivo Unix tradicional. A cada usuario Unix se le asigna un número de identificación de usuario único, ID de usuario, llamado ID de usuario. Cuando se crea un archivo, se designa como propiedad de un usuario en particular y se marca con la identificación de ese usuario. También pertenece a un grupo específico, que inicialmente es el grupo principal de su creador o un grupo de su directorio principal si ese directorio tiene establecido el permiso set_head. Asociado con cada archivo hay un conjunto de 12 bits muy importantes. La identificación del propietario, la identificación del grupo y los bits de protección son parte del inodo del archivo. 9 de los 12 nodos, de los 12 bits,
9 de los 12 bits de protección especifican permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario del archivo, otros miembros del grupo al que pertenece este archivo y los demás usuarios. En la siguiente figura muestra un ejemplo en el que el propietario del archivo tiene el acceso de lectura y escritura. Todos los demás miembros del grupo de archivo tienen acceso de lectura y los servicios fuera del grupo no tienen derecho de acceso al archivo. Cuando se aplica a un directorio, los bits de lectura y escritura otorgan el derecho de listar y crear, renombrar, eliminar archivos en el directorio. El bit de ejecución otorga el derecho a descender al directorio o buscar un nombre en el archivo. Los 3 bits restantes de los 12 definen un comportamiento adicional especial para archivos o directorios. Dos de estos son de los permisos: establecer un ID de usuario, set id, y establecer un ID de grupo, set id. Un ID de usuario en particular se designa como superusuario. El superusuario está exento de las limitaciones habituales del control de acceso a archivos y tiene acceso a todo el sistema. Cualquier programa que sea propiedad del superusuario y que sea setuid para el superusuario, potencialmente otorga acceso sin restricciones al sistema a cualquier usuario que ejecute este programa. Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado al escribir dichos programas. Por ejemplo, supongamos que un usuario desea otorgar acceso de lectura para el archivo X a los usuarios A y B, y acceso de lectura para los archivos Y a los usuarios B y C. Necesitaríamos al menos 2 grupos de usuario y el usuario B tendrían que pertenecer ambos grupos para poder acceder a los dos archivos. Sin embargo, si hay una gran cantidad de grupos diferentes de usuarios que requieren una variedad de derechos de acceso a diferentes archivos, entonces es posible que se necesite una gran cantidad de grupos para proporcionar esto. Esto rápidamente se vuelve difícil de manejar. Y difícil de manejar, si es que es posible, una forma de superar estos problemas es utilizar la lista del control de acceso, que se proporciona en la mayoría de los sistemas Unix modernos. Lista de control de acceso en Unix. Muchos de los sistemas operativos modernos basados en Unix admiten listas de control de accesos, incluido el FreeBSD, el OpenBSD, el Linux y el Solaris. En esta sección describiremos el FreeBSD, pero otras implementaciones tienen esencialmente las mismas características e interfaces. La función se conoce como la lista de control de acceso extendida, mientras que el enfoque tradicional de Unix se conoce como la lista de control de acceso mínimo. El FreeBSD permite al administrador asignar una lista ID de usuario y un grupo de Unix a un archivo mediante el comando setfacl. Se puede asociar cualquier número de usuario y grupos a un archivo, cada uno con 3 bits de protección: lectura, escritura y ejecución, lo que ofrece un mecanismo flexible para asignar derechos de acceso. Un archivo no necesita tener una CL, pero puede estar protegido únicamente por el mecanismo tradicional de acceso a archivos de Unix. Los archivos FreeBSD incluyen un bit de protección adicional que indica si el archivo tiene ACL extendida. El FreeBSD
y la mayoría de las implementaciones de Unix que admiten la celda extendida utilizan la siguiente estrategia. 1. La clase de propietario y otras entradas de clase en el campo de los permisos de 9 bits tienen el mismo significado que en el caso de ACL mínima. 2. La entrada de clase de grupo especifica los permisos del grupo propietario para este archivo. Estos permisos representan los permisos máximos que se pueden asignar a usuarios o grupos con nombre que no sean el usuario propietario. En este último rol, la entrada de clase de grupo funciona como una máscara. Y tercero, se puede asociar con el archivo usuario y grupos nombrados adicionalmente, cada uno con un campo permitido de 3 bits. Los permisos enumerados para un usuario designado o un grupo designado se comparan con el campo de máscara. No se permite ningún permiso para el usuario designado o el grupo designado que no esté presente en el campo de la máscara. Control de acceso basado en funciones. O basado en roles. La relación de los usuarios con los roles es de muchas a muchas, al igual que la relación de los roles con los recursos o objetos del sistema, como se ve en la figura que se muestra. El conjunto de usuarios cambia en algunos entornos con frecuencia y la asignación de un usuario a uno o más roles también puede ser dinámica. El conjunto de roles en el sistema, en la mayoría de los entornos, es relativamente estético, con adiciones o eliminaciones ocasionales. Cada rol tendrá derecho de acceso específico a uno o más recursos. También es probable que el conjunto de recursos o los derechos específicos asociados con una función en particular cambien con poca frecuencia, como se muestra en la figura. ¿Sí? Este usuario también puede irse para el rol, puede entrar en el rol 1, puede entrar en el rol 2, y así solamente. Aquí, el rol 1 entran el usuario, estos usuarios. Modelo de referencia RBAC. RBAC, que son los controles de acceso basado en roles, como habíamos comentado. El SAND 96 define una familia de modelos de referencia que ha servido como base para los esfuerzos continuos de estandarización. Esta familia consta de 4 modelos que están relacionados entre sí, como se muestra en la figura, como se muestra en esta figura. Y la tabla 4.4. RBA0 contiene la funcionalidad mínima para un sistema, RBAC. El RBAC1 incluye la funcionalidad de RBA0 y agrega jerarquías de roles que permiten que un rol herede permisos de otro. El RBAC2 incluye el RBA0 y agrega restricciones que restringen las formas en que el C pueden configurar componentes de un sistema RBAC. El RBAC3 contiene la funcionalidad de RBA0, RBA1 y RBA2, como se muestra en la figura. El modelo base RBA0 de la figura que se muestra contiene los 4 tipos de entidades en un sistema RBA0, que son usuario, rol, permiso y sesión. Usuario, una función de trabajo con nombre dentro de la organización
que controla este sistema informático. Normalmente, asociada con cada rol, hay una descripción de la autoridad y responsabilidad conferidas a este rol y a cualquier usuario que asuma este rol. Permiso. Aprobación de un modo particular de acceso a uno o más objetos. Los términos equivalentes son derecho de acceso, privilegio y autorización. Y por último, la sesión. Un mapeo entre usuario y un subconjunto activado del conjunto de roles a los que está asignado el usuario. Vamos a ver cada una. Jerárquicas de funciones. RBAC1. Las jerarquías de roles proporcionan un medio para reflejar las estructuras jerárquicas de roles en una organización. Normalmente, las funciones laborales con mayor responsabilidad tienen mayor autoridad para acceder a los recursos. Una función laboral subordinada puede tener un subconjunto de los derechos de acceso de la función laboral superior. Las jerarquías de roles hacen uso del concepto de herencia para permitir que un rol incluya implícitamente derechos de acceso asociados con un rol subordinado. Las restricciones del RBA C2 proporcionan un medio para adaptar RBAC a las especificaciones de las políticas administrativas y de seguridad de una organización. Una restricción es una relación definida entre roles o una condición relacionada con los roles. El SAND 96 enumera los siguientes tipos de restricciones, que son roles mutuamente excluyentes, cardinalidad y relaciones prerequisitos. El propósito de los roles mutuamente excluyentes es aumentar la dificultad de la colusión entre personas de diferentes habilidades o funciones laborales divergentes para frustrar las políticas de seguridad. 4.6. Control de acceso basado en atributos, o mejor conocido como ABAC. El ABAC puede definir autoridades que expresan condiciones sobre las propiedades, tanto los recursos como del sujeto. El PLAT 13 señala que el principal obstáculo para su adopción en sistemas reales ha sido la preocupación por el impacto en el rendimiento de la evaluación de predicados, tanto en las propiedades de recursos como en los usuarios para cada acceso. Sin embargo, para la aplicación como los servicios web corporativos y la computación en la nube, este mayor costo del rendimiento es menor notable porque ya existe un costo de rendimiento relativamente alto para cada acceso. Por lo tanto, los servicios web han sido tecnologías pioneras para implementar modelos ABAC o modelos del control de acceso basado en atributos, especialmente a través de la introducción del lenguaje de mercado del control de acceso extendible. Y existe un interés considerable para aplicar el modelo ABAC a los servicios de la nube. Atributos. Los atributos son características que definen aspectos específicos del sujeto, objeto, condiciones ambientales y o operaciones solicitadas que están predefinidas y asignadas previamente por una autoridad. Los siguientes son los tres tipos de atributos en el modelo de control de acceso basado en atributos. Primero, atributos del sujeto. Un sujeto es una entidad activa, por ejemplo, un usuario, una aplicación, un proceso o un dispositivo que hace que la información fluya entre los objetos o cambie el estado del sistema. Cada sujeto tiene atributos asociados que definen la identidad y características del sujeto. Siguiente, atributos del objeto. Un objeto también
denominado recurso, es una entidad pasiva en el contexto de la solicitud dada, relacionada con el sistema de información, por ejemplo, dispositivos, archivos, registros, tablas, procesos, programas, redes y dominios. Por último, atributos del entorno. Estos atributos hasta ahora se han ignorado en gran medida en la mayoría de las políticas de control de acceso. Describen el entorno o un contexto operativo e incluso situacional en el que se produce el acceso a la información. Arquitectura lógica ABAC, o mejor conocido, control de acceso basado en atributos. Como se muestra en la figura, es una arquitectura lógica los componentes esenciales de un sistema ABAC. El acceso de un sujeto a un objeto procede del acuerdo de los siguientes pasos. Paso 1. Un sujeto solicita el acceso a un objeto. Esta solicitud se enruta a un mecanismo de control de acceso. 2. El mecanismo de control de acceso se rige por un conjunto de reglas, como se ve en el 2A, aquí, ¿va? Que se define mediante una política de control de acceso preconfigurada. Con base a esta regla, el mecanismo de control de acceso evalúa los atributos del sujeto 2B y objeto 2C y las condiciones mediante las actuales 2D para determinar la autorización. 3. El mecanismo de control de acceso otorga al sujeto acceso al objeto si el acceso está autorizado y se deniega el acceso si no está autorizado. De la arquitectura lógica se desprenden claramente que hay 4 fuentes de información independientes que se utilizan para la decisión del control de acceso. El diseñador del sistema puede decidir qué atributos son importantes para el control de acceso con respecto a sujetos, objeto y más información sobre este texto de origen en condiciones ambientales, como se muestra, sujeto, objeto y condiciones ambientales. Relaciones de confianza, ACL a BAC. En esta figura, tomada del NIST SP800-162, Guía para la definición y consideración del control de acceso basado en atributos, ABAC, en enero de 2014. Proporciona una forma útil que comprende el enlace que proporciona una forma útil de comprender el alcance de un modelo ABAC en comparación a un modelo DAC. Utilizando listas de control de acceso ACL, esta figura no solo ilustra la complejidad relativa de los dos modelos, sino que también aclara los requisitos de confianza en los dos modelos. Una comparación de las relaciones de confianza representativas indican por líneas con flechas para el uso de ACL y el uso del ACL y el uso de ABAC. Muestras que hay muchas relaciones de confianza para más complejas necesarias para el ABAC.
Se puede observar que con la ACL la raíz de la confianza está en el propietario del objeto, quien en última instancia hace cumplir las reglas del acceso al objeto, proporcionando acceso al objeto mediante la adición del usuario a una ACL. En ABAC, la raíz de la confianza se deriva en muchas fuentes sobre las que el propietario del objeto no tiene control, como las autoridades de atributos del sujeto, los desarrolladores de políticas y los emisores de credenciales. En consecuencia, el SP800-162 recomendó que se formará un órgano de gobierno empresarial para administrar toda la implementación y operación de la capacidad de administración de entidades credenciales y acceso, y que cada organización subordinada mantenga un cuerpo similar para garantizar la coherencia y la administración de la implementación y el cambio de paradigma asociado con la empresa. Implementación ABAC, además, se recomienda que una empresa desarrolle un modelo de confianza que pueda usarse para ilustrar las relaciones de confianza y ayudar a determinar la propiedad y responsabilidad de la información y los servicios, las necesidades de políticas y gobierno adicionales y los requisitos de soluciones técnicas para validar o hacer cumplir las relaciones de confianza. El modelo de confianza se puede utilizar para ayudar a influir en las organizaciones para que compartan su información con expectativas claras de cómo se utilizará y protegerá esa información. Y para poder confiar en la información y las afirmaciones de atributos y autorizaciones procedentes de otras organizaciones. Gestión de identificaciones, credenciales y acceso. El ICMA es un enfoque integral para administrar e implementar identidades digitales y atributos asociados, credenciales y control de acceso. El ICMA ha sido desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos, pero es aplicable no solo a agencias gubernamentales, pero también puede ser implementado por empresas que buscan un enfoque unificado para el control de acceso. ICMA está diseñado para crear representaciones de identidad digital confiables de individuos y que los documentos del ICMA denominan de entidades no personales, NP. Vincular esas identidades a credenciales que pueden servir como proxy para el individuo o NP en transacciones de acceso. Utilice las credenciales para proporcionar el acceso autorizado a los recursos de una agencia. Gestión de identidad. En la siguiente figura proporciona una descripción general de los componentes lógicos de una arquitectura ICAM. Examinaremos cada uno de los componentes principales de las siguientes subdirecciones. En la figura 4.12 describe las funciones claves involucradas en la gestión de identidades. El establecimiento de una identidad digital generalmente comienza con la recopilación de los datos de identidad. Como parte de un proceso de descripción, una identidad digital a menudo se compone de un conjunto de atributos que, cuando se agregan, la identidad se forma única a un usuario dentro de un sistema o una empresa. Para establecer la confianza en la persona representa por una identidad digital. Una agencia también puede realizar una investigación de antecedentes. Los atributos sobre un individuo pueden almacenarse en varias fuentes
autorizadas dentro de una agencia y vinculadas para formar una visión empresarial de la identidad digital. Luego, una identidad puede provenirse en aplicaciones para admitir el acceso físico y lógico, parte de la gestión del acceso, y desproporcionarse cuando el acceso ya no sea necesario. Un último elemento de la gestión de identidades es la gestión del ciclo de vida, que incluye lo siguiente. 1. Mecanismos, políticas, que incluye lo siguiente. Mecanismos, políticas y procedimientos para proteger la información de identidad personal. Siguiente. Controlar el acceso a los datos de identidad. Siguiente. Técnicas para compartir datos de identidad autorizados con aplicaciones que lo necesitan. Siguiente. Renovación de una identidad empresarial. Gestión de credenciales. La gestión de credenciales abarca los siguientes 5 componentes, que son, el primero, una persona autorizada patrocina a una persona o entidad para obtener una credencial para establecer la necesidad de la credencial. Por ejemplo, un supervisor del departamento proporciona a un empleado del departamento. 2. La persona patrocinada se inscribe para obtener la credencial, un proceso que generalmente consiste en la verificación de identidad y la captura de datos biográficos y biométricos. En este paso, también puede implicar la incorporación de datos a atributos autorizados mantenidos por el componente de gestión de identidad. Tercero, se produce una credencial. Dependiendo del tipo de credencial, la producción puede involucrar el cifrado, el uso de una firma digital, la producción de una tarjeta inteligente u otras funciones. 4. La credencial se emite a la persona o NP. Y finalmente, 5. Una credencial debe mantenerse durante su ciclo de vida, que puede incluir renovación, reemisión, reemplazo, reinscripción, vencimiento, restablecimiento del número de identificación personal, un PIN, suspensión o restablecimiento. Gestión de acceso. El componente de gestión de acceso se ocupa de la gestión y el control de las formas en que se concede acceso a los recursos a las entidades. Cubre el acceso tanto lógico como físico. Puede ser interno a un sistema o un elemento externo. El propósito de la gestión de acceso tiene como objetivo garantizar que se realice la verificación de identidad adecuada cuando una persona intente acceder a edificios, sistemas informáticos o datos sensibles a la seguridad. La función del control de acceso utiliza las credenciales presentadas por quienes solicitan el acceso y la identidad del solicitante. Se necesitan 3 elementos de soporte para una instalación de control de acceso de toda empresa, que son gestión de recursos. Este elemento se ocupa por definir reglas para un recurso que requiere control de acceso. Las reglas incluirían requisitos de credenciales o que atributos de usuarios, atributos de recursos y condiciones ambientales se requieren para acceder a un recurso determinado para una función determinada. Siguiente, gestión de privilegios. Este elemento se ocupa de establecer y mantener los atributos de derechos o privilegios que componen el perfil de acceso de una persona. Y último, gestión de políticas. Este elemento gobierna lo que está permitido y lo que no está permitido en una transacción de acceso. Federación de identidad. La federación de identidad es un término que se utiliza para describir la tecnología, los estándares, las políticas y los procesos que permiten a una organización confiar en las entidades digitales, atributos de identidades y las credenciales creadas y emitidas por esta organización. 4.8.
Marco de confianza. Los conceptos interrelacionados de confianza, identidad y atributos se han convertido en preocupaciones centrales de las empresas de Internet. Los proveedores de servicios de red y las grandes empresas están preocupadas. Estas preocupaciones se pueden ver claramente en el entorno del comercio electrónico. Enfoque tradicional del intercambio de identidad. En la figura 4. En la figura que se muestra, la técnica tradicional es un intercambio de formación de identidad. Esto implica que los usuarios desarrollen acuerdos con un proveedor de servicio de identidad para obtener identidad y credenciales digitales, y acuerdos con partes que brinden servicios y aplicaciones de usuarios finales y que estén dispuestas a confiar en la información de identidad y credenciales generada por el proveedor del servicio de identidad. La exposición de la figura debe cumplir una serie de requisitos. La parte que confía requiere que el usuario haya sido autenticado con cierto grado de seguridad, que los atributos imputados al usuario por el proveedor del servicio de identidad sean precisos y que el proveedor de servicios de identidad tengan autoridad para esos atributos. El proveedor del servicio de identidad requiere la seguridad de que tiene información precisa sobre el usuario y que, si comparte información, la parte que confía la utilizará de acuerdo a los términos y condiciones contractuales y la ley. El usuario requiere la seguridad de que el proveedor de servicio de identidad y la parte que confía puede recibir información confidencial y que respetarán las preferencias del usuario y respetarán la privacidad del usuario. Más importante aún, todas las partes quieren saber si las prácticas descritas por las otras partes son realmente implementadas por las partes y qué tan confiables son esas partes. Marco de confianza de entidad abierta. Si un marco y estándar universal, sin un marco y estándar universal, la exposición de la figura que vimos debe replicarse en múltiples contextos. Un enfoque mucho más preferible es desarrollar un enfoque estandarizado para el intercambio de atributos e identidades confiables. En el resto de esta sección examinaremos un enfoque de este tipo que está ganando una aceptación cada vez mayor. Desafortunadamente, este tema está cargado de numerosos acrónimos, por lo que es mejor comenzar con una definición de las más importantes. OpenID. Este es un estándar abierto que permite a los usuarios ser autenticados por ciertos sitios corporantes, conocidos como Railing Barrier, utilizando un servicio de terceros, eliminando la necesidad de que los webmasters proporcionen sus propios sistemas hot y permitiendo a los usuarios consolidar sus identidades digitales. OIDF. La OpenID Foundation es una organización internacional sin fines de lucro de personas y empresas comprometidas con habilitar, promover y proteger las tecnologías OpenID. ISF. La Information Card Foundation es una comunidad sin fines de lucro de empresas e individuos que trabajan juntos para desarrollar el ecosistema de Information Card. Las tarjetas de información son identidades digitales personales que las personas pueden usar en línea y el componente clave de los metasistemas de identidad. El OITF,
Open Identity Trace Framework. Es una especificación abierta y estandarizada de un marco de confianza para el intercambio de identidades y atributos, desarrollado conjuntamente por OECD e ISF. El OIX, Open Identity Exchange Corporation, es un proveedor internacional, neutral e independiente de marcos de confianza, de certificación que se ajusta al modelo Open Identity Trust Frameworks. AXN, una red de intercambio de atributos. AXN es una puerta de enlace en línea a escala de Internet para proveedores de servicios de identidad y partes confiables para acceder de manera eficiente a atributos de identidad en líneas, afirmados, autorizados y verificados por el usuario en grandes volúmenes a costos asequibles. En la siguiente figura muestra los elementos involucrados en la OITF. Dentro de cualquier organización o agencia, los siguientes roles son marco general. Son parte del marco general. Partes que confían, RPs. Los RPs deben tener confianza en las entidades y o atributos de los usuarios previstos y deben confiar en las diversas credenciales presentadas para demostrar esos atributos o identidades. Siguiente, los temas. Estos son usuarios de los servicios de un RP, incluidos clientes, empleados, socios comerciales y suscriptores. Proveedores de atributos, AP. Los AP son entidades reconocidas por la comunidad de interés como capaces de verificar determinados atributos, tal como los presentan los sujetos y que están equipados a través de la XN para crear credenciales de atributos conforme de acuerdo con las reglas y acuerdos de la XN. Proveedores de identidad IDP. Estos son entidades capaces de autenticar las credenciales de los usuarios y dar fe de los nombres, seudónimos o identificadores de los sujetos y que están equipados a través del AXN o algún otro sistema de gestión de identidad y acceso, IDAM, incompatible para crear identidades digitales que puedan ser utilizados para indexar atributos del usuario. Las líneas continuas de las flechas de la figura, que son estas, indican acuerdos con el proveedor del marco de confianza para implementar requisitos técnicos, operativos y legales. Las líneas punteadas con flechas indican otros acuerdos potencialmente afectados con este requisito. En términos generales, el modelo ilustrado en la figura operaría de la siguiente manera. Las personas responsables dentro de las organizaciones participantes determinan los requisitos técnicos, operativos y legales para el intercambio de información de identidad que están bajo su autoridad. Luego, seleccionan proveedores de OITF para implementar estos requisitos. Estos proveedores del OITF traducen los requisitos en un plan para un marco de confianza que pueden incluir condiciones adicionales del proveedor del OITF. El proveedor del OITF examina a los proveedores de servicios de identidad y a los RP y los contrata para que sigan los requisitos de su marco de confianza al realizar intercambios de información de identidad. Los contratos incluyen disposiciones relativas a los solucionadores de controversias y auditores para la interpretación y aplicación.
Aquí se ve un caso de estudio. Caso de estudio. Un sistema RBAC para un banco. El Dresdner Bank ha implementado un sistema RBAC que sirve como un ejemplo práctico útil, SCHA01. El banco utiliza una variedad de aplicaciones informáticas. Muchos de estos se desarrollaron inicialmente para un entorno de mainframes. Algunas de estas aplicaciones más antiguas ahora son compatibles con una red cliente-servidor, mientras que otras permanecen en mainframes. También hay aplicaciones más nuevas en servidores. Antes de 1990 se utilizaba un sistema DAC, simple en cada servidor y mainframes. Los administradores mantuvieron un archivo de control de acceso local en cada host y definieron los derechos de acceso para cada empleado en cada aplicación, en cada host. Este sistema era engorroso, lento y propenso a errores, fallas, para mejorar el sistema. Para mejorar el sistema, el banco introdujo un esquema RBAC que abarca todo el sistema y en el que la determinación de los derechos de acceso se compartimentan en tres unidades administrativas diferentes para mayor seguridad. Los roles dentro de la organización se definen mediante una combinación de puestos oficial y función laboral. La tabla 4.5a, que es esta, proporciona un ejemplo. Esto difiere un poco con el concepto del rol en el estándar NIST, en el que el rol se define como una función laboral. Hasta cierto punto la diferencia es una cuestión de terminología. En cualquier caso, la estructuración de funciones del banco conduce a un medio natural de desarrollar una jerarquía de herencia basada en la posición oficial. Dentro del banco hay un orden parcial, estricto, de los puestos oficiales dentro de cada organización, lo que refleja una jerarquía de responsabilidad y poder. Por ejemplo, los puestos de jefe de división, gerente de grupo y secretario están en un orden descendente. Cuando el puesto oficial se combina con la función laboral, hay un orden resultante de los derechos de acceso, como se indica en la tabla 4.5b. Aquí ya está dividido. Por lo tanto, el rol del analista financiero, gerente de grupo, rol B, tiene más derechos de acceso que el rol de analista financiero o secretario, rol A. En la tabla que indica que el rol B tiene tantos o más derechos de acceso que el rol A en tres aplicaciones y tiene derecho de acceso a una cuarta aplicación. Por otro lado, no existe una relación jerárquica entre la banca de la oficina y el gerente del grupo y el analista financiero, empleado, porque trabajan en diferentes áreas funcionales. Por tanto, podemos definir una jerarquía de roles en la que un rol es superior a otro si su posición es superior y sus funciones son idénticas. La jerarquía de roles permite economizar en las definiciones de derechos de acceso, como se sugiere en la tabla 4.c. En el esquema original, la asignación directa de los derechos de acceso al usuario individual se produjo en el nivel de la aplicación y se asoció con la aplicación individual. En el nuevo esquema, la administración de una aplicación determina el conjunto de derechos de acceso asociado con cada aplicación individual. Sin embargo, a un usuario, dado, dado que realiza una tarea determinada, no se le puede permitir todos los derechos de acceso asociados con la aplicación. Cuando un usuario invoca una aplicación, la aplicación concede el acceso sobre la base de un perfil de seguridad proporcionado, de forma centralizada, o sea, más administrada. Una administración de autorización superada
Una administración de autorización separada asocia los derechos de acceso con roles y crea el perfil de seguridad para un rol basado en el rol del usuario. A un usuario se le asigna un rol estrictamente. En principio, en este ejemplo, a cada usuario se le puede asignar estáticamente hasta 4 roles. Y seleccionar un rol dado para usar al invocar una aplicación en particular. Esto corresponde al concepto de sesión del NIST. En la práctica, a la mayoría de los usuarios se le asigna estrictamente una única función en función del puesto y la función laboral del usuario. Todos estos ingredientes se muestran en la figura 4.4, como se muestra. El Departamento de Recursos Humanos asigna una identificación de usuario única a cada empleado que utilizará en el sistema, según el puesto del usuario y la función laboral, el trabajo. El departamento también asigna uno o más roles al usuario. La información de usuario o rol se proporciona a la administración de la autorización, que crea un perfil de seguridad para cada usuario, que asocia el ID de usuario y el rol en un conjunto de derechos de acceso. Cuando un usuario invoca una aplicación, la aplicación consulta el perfil de seguridad de ese usuario para determinar qué subconjunto de los derechos de acceso de la aplicación está vigente para este usuario en esta función. Se puede usar un rol para acceder a varias aplicaciones. Por tanto, el conjunto de derechos de acceso asociado con un rol puede incluir derechos de acceso que no están asociados con una de las aplicaciones que invoca el usuario. El rol A esto ilustra en la tabla 4.5b. El rol A tiene numerosos derechos de acceso, pero solo un subconjunto de esos derechos es aplicable a cada uno de las 3 aplicaciones de rol A. Puede invocar. Algunas cifras sobre este sistema son de interés. Dentro del banco hay 65 puestos oficiales que van desde un secretario en una sucursal, pasando por el gerente de sucursal hasta un miembro de la junta. Estos puestos se combinan con 368 funciones laborales diferentes proporcionadas por la base de datos de recursos humanos. Potencialmente hay 23.920 roles diferentes, pero el número de roles en uso actual es de aproximadamente 1.300. Esto está en línea con la experiencia de otras implementaciones de RBAC. En promedio, el módulo de administración de autorizaciones distribuye 42.000 perfiles de seguridad a las aplicaciones en cada día. Es todo. Muchas gracias.